Ok, muchachos, la semana pasada nos quedamos a mitad de un movimiento el cual estamos utilizando para poder explicar todo el tema de order flow institucional, cash flow interbancario y lo que se conoce como un sistema orientado en procesos, es decir, un paso a paso para nosotros poder saber efectivamente cómo abordar el mercado con una metodología que nos permita a nosotros no solamente identificar movimientos de precio a nivel de proyección, sino puntos exactos para poder entrar en cada una de las operativas que nosotros planeemos tomar dentro del mercado. Por eso es que en este video vamos a seguir, número uno, profundizando y recalcando la importancia del cash flow interbancario, el order flow institucional y el sistema orientado en procesos. También vamos a aprender ya a ubicar ese cash flow institucional en unas zonas de order flow institucional, y si son términos que no te suenan, no te resuenan mucho, te recomiendo verte el video anterior a este, que te lo voy a dejar abajo en la descripción de este video, para que puedas entender en efecto cómo utilizar o de dónde parte la idea del order flow institucional versus el cash flow interbancario y cuál es la diferencia entre los dos. Punto número 3, vamos a hablar a profundidad sobre el umbral de equilibrio en este video, y vamos a hablar también sobre los niveles óptimos de entrada dentro de esos bloques que lo podemos ubicar en el order flow institucional. Así que criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el Criptopana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle a la campanita. Como vieron acá, esta lección del día de hoy se llama equilibrio, balance y entradas. Este es el segundo video de la segunda parte de su manual audiovisual. Así que puntos importantes con respecto a la operativa que veníamos asumiendo, ¿no? A esta operativa que veníamos asumiendo y que ya se mencionaba con anterioridad. Punto número 1, era la primera semana del mes de septiembre, ¿cierto? Esta operativa que la discutía en la sesión anterior, era la primera semana del mes de septiembre. Había NFP, estamos esperando non-farm payrolls para ese momento, los datos del desempleo, los datos de desempleo en Estados Unidos los estamos esperando para esa semana. Punto número 2, había volatilidad en forma de manipulación en el rango, o por lo menos eso es lo que estábamos esperando, volatilidad en forma de manipulación dentro del rango. El punto B, ahora sí, punto número 2, incertidumbre en los mercados, puesto todavía hay incertidumbre en los mercados a nivel de guerra comercial, guerra de divisas, guerra de tarifas, pongan el nombre que usted quiera. Lo cierto es que hay una fenomenología económica, si se quiere ponerlo bajo esa terminología, que viene siendo que en efecto no sabemos qué es lo que va a pasar entre China y Estados Unidos, y obviamente que son los dos gigantes económicos, y nosotros, como estamos en el mercado de riesgo, en el mercado de valores, ¿cierto? Intercambiamos valores por precio, entonces es algo que nos concierne a nosotros mantener presente. Y cuando tú estás dentro de un mercado, como por lo menos dentro del mercado Forex, dentro del mercado Bitcoin también, y dentro del mercado de las altcoins también, porque son mercados altamente especulativos, este tipo de situaciones, ¿no? La incertidumbre en los mercados, el COT, son cosas que tenemos que tomar en consideración. Por lo menos en este caso estaba pendiente el COT para el USD CAD, ¿cierto? Todos estos son premisas fuera de la gráfica. Fíjate que lo que yo digo acá en este tweet, ¿cierto?, que por Telegram lo había conversado, esperaba dentro del proceso manipulativo, esperaba dentro del proceso AMD un movimiento manipulativo, sobre todo por, número 1, ser la primera semana, número 2, incertidumbre en los mercados, y número 3, el COT de este activo. Eso lo vemos en velas diarias al llevarnos el patrón de falso quiebre anterior, formando otro patrón de falso quiebre más cacería de stop loss. Si estos términos no te son conocidos, abajo te voy a dejar el link con respecto a donde lo puedes encontrar a cada uno de esos términos. También por Telegram, ahora tengo un bot gracias a un compañero que muy amablemente me habilitó un bot por Telegram para poder utilizarlo de forma óptima y efectiva y colocar allí todos los términos, ¿no? Por lo menos PFQ, cacería de stop, CSL, COT, AMD, CFI, OFI, todos esos términos que yo utilizo y que los van a encontrar a lo largo de todas estas presentaciones. Pueden utilizar ese bot, y eso es como una especie de diccionario, un glosario, como le llamamos allí en el grupo, ¿no? Así que puntos a destacar dentro de la gráfica en la que nos
nos quedamos la semana pasada, puesto recuerda que estamos evaluando el bloque de regresión, ¿sí? Perdón, el bloque de mitigación. Mitigamos un movimiento, un modelo de venta a señores de mercado o un modelo de compra a señores de mercado por un modelo de compra a señores de mercado o un modelo de venta a señores de mercado. Mitigamos un modelo a señores de mercado por otro modelo a señores de mercado. Eso es lo que termina haciendo un bloque de mitigación, ¿cierto? Así que vamos a los puntos a destacar. Primero había PFQ, ¿cierto? Había un patrón de falso quiebre justo en este nivel. ¿Por qué es un patrón de falso quiebre? Revisa estos niveles que están acá, ¿cierto? Fíjate cómo esos niveles cierran, o no es que cierran, sino que el high llega hasta allí, ¿cierto? Y tenemos un quiebre. Sin importar si en efecto cierra, se extiende por encima de los bloques, sin importar si se extiende por encima de este nivel, lo importante es que cierre por debajo. ¿Cierto? Recuerda que el patrón de falso quiebre lo importante es que cierre por debajo. Los videos de patrón de falso quiebre los van a encontrar aquí arriba en la ventanita para que sepan cómo utilizar esa herramienta de direccionalidad a nivel de gráfica. Ahora, punto número 2 importante a destacar en la última sesión en la que nos quedamos. Fíjate, el patrón de falso quiebre se da dentro del bloque de mitigación semanal, ¿no? Eso es importante. Uy, ya, me estoy adelantando, me estoy adelantando. A ver. Aquí, perfecto, ¿no? El patrón de falso quiebre se da dentro de un bloque de mitigación semanal. Fíjate que aquí lo tengo, bloque de mitigación semanal, ¿cierto? Que es el que veníamos discutiendo desde la semana anterior. Lo coloco en color, esto debería ser como un amarillo, ¿cierto? Lo que pasa es que si se fijan mis colores son bien feos, ¿cierto? Los colores en la gráfica son bien feos, pero es que yo soy daltónico y entonces tengo el monitor adecuado para el uso de cambio de color para los que somos daltónicos. Sufrimos de este, no es que sufrimos, o sea, vemos colores distintos y ya. Y mis lentes también, yo utilizo lentes y tienen un filtro como amarillo, entonces los colores no los veo muy bien, que se diga. Disculpen si les pega la vista, pero creo que esto debería ser amarillo, ¿no? El bloque de mitigación semanal. Entonces el PFQ sea dentro de ese nivel, ¿no? Fíjate que dentro de ese nivel, dentro de todo este bloque grande que está aquí, todo este bloque grande que está aquí, ¿cierto? Que está solapado por esto que dice acá, gap de valor justo diario, y está solapado por este gap de valor justo mensual, que ya los habíamos discutido la semana anterior, en el video de la sesión anterior. Se da allí. El patrón de falso quiebre se da en ese punto. Eso te está indicando a ti direccionalidad. Cuando hay un patrón de falso quiebre en un punto en el que el patrón de falso quiebre debería darse, ¿cierto? Ya te está indicando a ti direccionalidad. Eso no quiere decir que la primera vela que te esté dando a ti el patrón de falso quiebre quiere decir que en efecto hay un patrón de falso quiebre, porque en muchos de los casos, no voy a decir en muchos, pero en varios casos te puedes llegar a encontrar con que hay un falso patrón de falso quiebre, ¿no? Y un falso patrón de falso quiebre son dos negativos, ¿no? Es falso y falso, y dos negativos hacen un positivo, ¿sí? Y fíjate lo que digo acá arriba en el tweet. Eso lo vemos en velas diarias al llevarnos el patrón de falso quiebre anterior. Es decir, que anteriormente hubo un patrón de falso quiebre que lo evaluamos la semana anterior, ¿cierto? Y luego que hubo ese patrón de falso quiebre, resulta que ese patrón de falso quiebre fue quebrado y hubo otro patrón de falso quiebre. Es decir, que el patrón de falso quiebre no quiere decir que en efecto hay un movimiento impulsivo contrario apenas vemos esa vela y apenas vemos ese mechazo. No quiere decir eso, no se trata de acción-reacción. Disculpe, no se trata del movimiento acción-reacción, sino que es una herramienta de direccionalidad, sobre todo cuando estamos hablando en velas mayores, ¿no? Recuerda que todo esto está sucediendo en velas diarias. Cuando estamos hablando en velas diarias, en efecto, lo que estamos viendo en el mercado que está sucediendo, tenemos que tomar en consideración que no necesariamente desde este punto en adelante vamos a empezar un movimiento agresivo a la baja, así como se pudo llegar a asumir de este punto en adelante, así como se pudo llegar a asumir de este punto en adelante. Necesitamos otro tipo de confirmaciones a nivel de cash flow institucional y de order flow de cash flow interbancario y de order flow institucional en orden de nosotros poder asumir la posición, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver a medida que vamos reduciendo los niveles, a medida que nos vamos metiendo mucho más dentro del fractal para buscar reducir ese fractal y minimizar esos riesgos. Eso es un proceso que vamos a hablar más adelante. Por ahora, a ver dónde nos quedamos. Correcto, el patrón de falso quiebre sea en un bloque de mitigación semanal. Punto número 2, el rechazo final termina siendo dentro del gap de valor justo mensual, ¿no? También lo coloco el color púrpura, acá está.
¿cierto? Termina siendo dentro del gap de valor justo mensual. El gap de valor justo mensual es este que está acá, ¿no? Este que está acá. Lo que pasa es que en MetaTrader, cuando se solapa un color con otro color, entonces se hace una combinación de colores. No sé por qué el carajo que hizo MetaTrader le dio la gana de hacer eso en vez de dejar todo eso en un solo color y ya. No, pero entonces esto que está acá, este púrpura que está acá, viene siendo este nivel que está aquí, este nivel que está aquí, que es el nivel es el nivel en el que se solapa, en el que se yuxtapone, ¿cierto? Un punto con otro. Es el nivel en el que se yuxtapone el nivel mensual con el nivel semanal, con el nivel diario. O sea, es como el punto de confluencia óptimo. Cuando tú tienes esos puntos de confluencia óptimos, entonces tú puedes llegar a esperar este tipo de procesos. Los patrones de falsos quiebres, las cacerías de stop loss. Tú puedes llegar a esperar cualquier patrón de cacería de liquidez ya se ha discutido con anterioridad dentro de este canal. Lo cierto de todo es que tienes que estar pendiente de dónde está ocurriendo, ¿no? Teoría de precio y tiempo. Cuando estamos hablando de teoría de precio y tiempo, primero tienes que ubicarte el precio dónde está ocurriendo y también a nivel temporal bajo cuáles esquemas de precio dentro del tiempo está ocurriendo. Aquí tenemos un gap de valor justo mensual, tenemos un bloque de mitigación semanal, tenemos un gap de valor justo diario, ¿cierto? A nivel de teoría de precio y tiempo tenemos varias confluencias temporales y de precio que nos permiten a nosotros tener un acercamiento óptimo para el punto de entrada que estamos buscando. Aquí estamos ubicando el order flow institucional, ¿cierto? Y el patrón de falso quiebre termina siendo un proceso de cash flow interbancario que nos podría a nosotros una posible direccionalidad, pero todavía no entramos. Simplemente estamos definiendo qué es lo que está sucediendo, definimos qué es lo que está sucediendo justamente en este momento en el mercado, porque es que resulta que es como, ok, apenas tocamos este nivel, todo esto no ha pasado, imagínate que nada de esto ha pasado, apenas tocamos este nivel, nosotros estamos esperando rechazo, ¿sí? El primer rechazo está aquí, págata, pero volvió otra vez hacia arriba. Ok, aquí tenemos otra vez el toque al mismo nivel, volvemos digamos que todo esto que está acá, que es lo que venía discutiendo por el canal de Telegram en estos días, ¿no? Todo esto es una gran resistencia, voy a poner aquí res, ¿sí? Todo esto es una gran resistencia, y yo espero que toda esta zona de gran resistencia, ¿cierto? Me proporciona a mí el rechazo suficiente a nivel de order flow y de cash flow para poder llegar a la primera zona de confluencia, para poder llegar a la segunda zona de confluencia y por último llevarnos los sell stops en la zona semanal. Eso es lo que se está esperando de este movimiento, ¿sí? Porque todo esto es una gran zona de resistencia. El gap de valor justo, el bloque de mitigación, el gap de valor justo diario, todo esto me está formando a mí un gran bloque de resistencia. Cuando estamos hablando de order flow institucional, lo que estamos haciendo es dentro de ese gran bloque de resistencia, ¿cierto? Ubicar el punto óptimo de entrada, ¿sí? Ubicar el punto óptimo en el que, ok, hubo un toque a este nivel, a este nivel y a este nivel con un patrón de falso quiebre, ok, tenemos luz verde, vamos a echarle bola. Eso es lo que estamos esperando o lo que estamos haciendo acá. Por último, el rechazo del gap de valor justo mensual coincide con un modelo order flow premium descuento al 90%. Es decir, fíjate que yo lanzo el modelo order flow premium descuento, después voy a hablar de esto, modelo order flow premium descuento, lo lanzo desde el último swing, que es más o menos por acá, ¡pam! Y esa línea no quedó tan recta, no, pero es desde la parte de arriba de la vela, agarro la parte de arriba de la vela y agarro la parte de abajo de estas velitas, ¿cierto? Pero esto lo hago en velas semanales, ¿sí? Esto lo hago en velas semanales. Más adelante hablo de este esquema, en esta segunda parte del manual. Ahorita no los quiero enredar con eso, pues tú serías como solapar cosas, ¿no? Pero coincide también con ese nivel, coincide también con un descuento del 90%. Sí, eso es lo que quieres tú, tener un pullback profundo. Al final de cuentas, y les adelanto, todo esto de modelo de order flow premium descuento termina siendo el nivel de pullback, el porcentaje de pullback hacia el cual se presenta el movimiento. El pullback puede llegar a ser al 40%. Hay unos que el pullback les gusta el 40%, hay unos que el pullback les gusta el 50%, hay unos que les gusta el 60%, 70%, 80%. A mí me gusta por encima del 70%. Si hay un pullback y el precio está en efecto destinado por macro, recuerda, el precio está destinado por macro a bajar o a subir, ¿cierto? Y cuando me refiero por macro puede ser por tendencia estacional, puede ser por tendencia COT, puede ser por premisa de divisa, puede ser porque el benchmark de ese mercado nos está diciendo que el precio va a bajar, puede ser por cualquier cosa. Si por cualquier cosa el precio puede llegar a estar destinado, entre comillas, a bajar, destinado, entre comillas, a subir. Independientemente de la razón de ello, ¿cierto? Tú tienes que esperar bajo este esquema
un pullback para poder entrar. Tú tienes que esperar el descuento para poder vender a premium, ¿cierto? Hay muchos, como dije, el descuento les gusta simplemente un 20%, a otros les gusta el 30, 40, 50. A mí me gusta que llegue al 50, que pase el 50, que llegue al 70, que pase el 70 y que por lo menos llegue hasta 90. O sea, entre 70 y 90% de pullback para mí es un buen movimiento. Ahora la pregunta es cómo mides ese pullback, y para eso nos sirve la herramienta del modelo de Order Flow Premium Descuento, pero ya más adelante vamos a hablar de eso. Lo cierto de todo esto es que también nos coincide con el punto del 90%, es decir que hay un patrón de falso quiebre dentro del bloque de mitigación semanal, hay un rechazo final, un rechazo dentro del gap de valor justo mensual, y también el rechazo coincide con el 90%. Coño, tenemos la combinación perfecta, ¿no? O sea, tenemos 3 checks, pam, pam, pam. Patrón de falso quiebre, en velas de mitigación, en bloque de mitigación semanal, tenemos el rechazo que termina dentro del gap de valor justo mensual y 90%. Verga, ¿qué más se le puede pedir a la vida, cierto? A ver, vamos a ver qué más tengo por aquí. Ah, mira, confluencia con el gap de valor justo diario. Ahí está, confluencia con el gap de valor justo diario. O sea, todo esto está ocurriendo. Este movimiento es súper importante porque está ocurriendo dentro de todo esto. ¿Sí? Eso es algo que hay que mantener en consideración. ¿Dónde, cuándo y cuándo se está presentando el movimiento? Con respecto a los niveles de cash flow institucional, con respecto a los puntos de liquidez, con respecto al, con cash flow interbancario, order flow institucional y los puntos de liquidez. La pregunta que tenemos que hacernos en este momento es ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy definiendo todos estos niveles antes o durante, si se quiere, la toma de la posición? Pues te estoy ubicando el order flow institucional. En este momento, todos estos niveles que yo estoy ubicando aquí es el order flow institucional para poder esperar lo que se conoce como un proceso de aceleración de cash flow interbancario. Recuerda que, y ya se ha hablado a profundidad por el canal de Telegram, que se los voy a dejar abajo en la descripción. Ahorita estamos en un proceso en el que los bancos centrales, que vienen siendo los hacedores de mercado, están lanzando dinero barato, lo que se conoce como dinero barato al mercado, ¿no? Inyectando liquidez al mercado a nivel macroeconómico. O sea, hay una inyección de liquidez por parte de todos los bancos centrales del mundo, ¿cierto? O sea, tanto en Europa como en Estados Unidos. El único que no se ha dedicado a eso es el Banco Central de Japón, solamente que él tiene un proceso de recompra, pero es un proceso de recompra bastante extraño. Todo lo que pasa en los mercados asiáticos es bastante extraño. Pero lo cierto es que la tendencia es que los bancos centrales están inyectando liquidez dentro del mercado. Al estar inyectando liquidez dentro del mercado, nosotros lo que vamos a esperar es dentro de estos puntos de order flow institucional, esos niveles bajo los cuales puede haber en efecto un movimiento acelerativo del cash flow interbancario. Eso es lo que tenemos que esperar nosotros. Puesto ya sabemos que en el macro ellos están inyectando dinero. Si están inyectando dinero, ese dinero de alguna u otra forma tiene que entrar al mercado, ¿sí? Los puntos en donde el lugar, la ubicación en la cual va a entrar ese dinero es lo que se conoce como el order flow institucional. Y cuando ese dinero entra al mercado a través de movimientos IBDA, a través de expansión, retroceso, regresión o consolidación, es cuando nosotros podemos apreciar dentro de la gráfica que se genera la aceleración de cash flow interbancario. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya el cash flow interbancario tiene reflejo dentro de la gráfica y cuando ya sucedió, ya es demasiado tarde para entrar. Y por eso nosotros nos tenemos que posicionar, como lo veníamos diciendo en las primeras lecciones del manual audiovisual, tenemos que posicionarnos post volatilidad, previo momentum. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, muchachos? Esto es lo que vimos en la primera parte del manual audiovisual. Volatilidad, esos son velas de volatilidad. Estamos en un pequeño rango, estamos como atrapados allí, ¿cierto? Patrón de falso quiebre dentro del rango, que es lo más... Olvídate de todo esto, olvídate de todo esto paja que hay aquí arriba. Manda todo eso a la mierda. Mira nada más este rango que está aquí, ¿cierto? Esto es una tendencia claramente bajista. Ya la habíamos definido, número 1, en temporalidades mayores, y número 2, también habíamos definido macro bajista, ¿cierto? Tienes un proceso consolidativo acá, tienes un patrón de falso quiebre en la parte superior, te está chocando el precio con esta resistencia que se está marcando acá, sin importar todo el tema de gaps, todo el tema de valor justo, todo el tema de bloques, etcétera, etcétera. Esto es simplemente esto que está acá, el patrón de falso quiebre, es la premisa que tú necesitas en orden de asumir una direccionalidad.
Cuando el patrón de falso quiebre te da la direccionalidad dentro de un rango consolidativo, ¿cierto? Ya nosotros habíamos hablado de esto, premisa básica de soporte y resistencia, entonces vamos al sentido contrario, porque por algo se llama patrón de falso quiebre, ¿cierto? Porque porque un quiebre, pero resulta que es falso. Entonces se supone que vamos en sentido contrario, y resulta que en este caso ese sentido contrario va a favor de la direccionalidad que nosotros tomamos. ¿Y qué es esto? Esto no es un pullback. Aquí tienes 1, 2, 3, pullback. Esto no es un pullback. Y después, ¿qué esperamos? Esto. ¿Y qué es esto que te estamos viendo acá? La introducción de un modelo de compra de un modelo de venta de acciones de mercado. Y este modelo de venta de acciones de mercado, ¿qué es lo que termina siendo? Una tendencia bajista. Eso es lo que estamos buscando nosotros, muchachos. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de tendencia, cuando estamos hablando de soporte, cuando estamos hablando de resistencias, los conceptos son un poco vagos, ¿sí? O sea, porque entonces cuando estamos hablando de soporte y resistencia, ¿cuál es el mejor soporte? ¿Cuál es la mejor resistencia? El acercamiento, un sistema orientado en procesos y el acercamiento de order flow institucional a través del cash flow interbancario nos permite a nosotros reducir el fractal a su mínima expresión para nosotros poder saber en efecto cuáles son los puntos óptimos de entrada. Eso es lo que queremos grosso modo, ¿no? Y por eso repito la pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy ubicando el order flow institucional a través de una simple premisa de soporte y resistencia. Esto no se trata de pretender que nosotros somos lectores de una, no sé, somos traductores de un poder bursátil más allá del que cualquiera puede llegar a comprender, ¿no? Simple soporte y resistencia. Lo que estamos haciendo es reducir esos niveles a los puntos óptimos de entrada, porque recuerda que un plan de trading, un sistema de trading, una estrategia de trading termina siendo tan buena como la capacidad del trader de seguir ese plan, ¿sí? Entonces, mientras más específico sea tu plan, mientras menos decisiones, esto es algo que siempre he recalcado, mientras menos decisiones tengas que tomar cuando asumes una posición, es mucho mejor. Si no, simplemente todo es como una especie de check, 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 check. Tengo patrón de falso quiebre en el bloque de mitigación, listo. Tengo rechazo al final dentro del gap de valor justo, listo. Tengo rechazo dentro del gap de valor justo que me coincide con el 90% del pullback, listo. Tengo confluencia con el valor justo diario, listo. Tengo patrón de falso quiebre, listo. Bueno, vamos a echarle bola. A grosso modo viene siendo esa la lógica, pero como dije, todo esto es una gran resistencia y nosotros reducimos dentro de ese bloque gran resistencia, puesto como se dijo anteriormente, los soportes y resistencia no son niveles, no son líneas como si fuese una pared, ¿no? El precio rebotó del nivel, no, es una área, es una zona, ¿cierto? Y dentro de esa área, dentro de esa zona, ubicamos este tipo de situacionalidades. Ok, continuemos. Fíjate que la liquidez sigue en los mismos puntos. Está en el mismo hilo de Twitter que se los voy a dejar abajo. La liquidez sigue en los mismos puntos conversados por Telegram, mientras que sigo esperando el movimiento para la fíjate lo que dice, direccionalidad. Direccionalidad. Recuerda, volatilidad previo momentum. Eso es lo que queremos. Nosotros somos francotiradores bursátiles y esperamos juntos a que la presa venga a nosotros. Esto es en velas diarias, brother. Esto es en velas diarias. ¿Sí? Cada uno de estos representa un día, ¿cierto? Todos estos días fue lo que esperé yo para que el precio llegara hasta aquí. ¿Sí? Esto fue en julio del 2019. Septiembre del 2019. Julio, agosto, septiembre. 3 meses. Esto es un movimiento de 3 meses, mi pana. Para un swing. Para un swing. Eso es lo que estoy esperando. Un movimiento de 3 meses. Yo estoy esperando 3 meses para un swing de... Esta vaina duró como 2 días, ¿no? 2 días. ¡Pam, pam! Eso fue rapidito. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Pero lo cierto es que esa es otra premisa básica. Hay que tener paciencia. Sobre todo cuando estás ejecutando estos modelos en velas mayores. ¿Y por qué lo estoy haciendo en velas mayores? No porque en velas de 1 hora, velas de 15 minutos no funcione. Claro que funciona. También lo hago. Lo que pasa es que ahora primero yo no tengo tiempo. Yo ahorita estoy bastante ocupado. Entonces tengo que ajustar mi sistema de trading. Tengo que ajustar mi estrategia de trading a mi vida diaria. ¿Me entiendes? O sea, el trading no tiene, mejor dicho, yo no tengo por qué permanecer amarrado a una forma de hacer trading por el simple hecho que yo quiero hacer por el simple hecho que yo quiero hacer day trading o yo quiero hacer scalping o tal y qué sé yo. Si yo sé que dentro de mi día a día estoy amarrado a ciertas responsabilidades, coño, yo ajusto. Lo bonito del trading es que lo puedo ajustar a mí, o sea, el trading lo puedo ajustar a mi estilo de vida, a mi forma de vida, a los tiempos que requiere a los tiempos que requiero fuera de la gráfica, y cuando esté en la gráfica simplemente me dedico a ejecutar, y en ciertos casos eso involucra esperar, ¿sí?
Así que esto es un proceso manipulativo, aquí sigo en el mismo tweet, esto es un proceso manipulativo dentro del modelo AMD, el umbral de equilibrio del bloque mensual aguantó el movimiento, mientras el precio recogió órdenes en forma de liquidez externa en temporalidades menores. Vamos a disgregar ese tweet punto a punto, comenzando por el umbral de equilibrio. ¿A qué nos referimos con umbral de equilibrio? Vamos a ver. Es un punto dentro de un bloque hasta el cual podemos permitir que el bloque sea quebrado, ¿sí? Tú tienes un bloque que ya trazaste, ¿sí? Por consideraciones X. Tú dijiste, bueno, esto es un bloque, ¿sí? Cuando el precio, digamos que es un bloque de... A ver, ya vamos a volverlo a hacer. Digamos que es un bloque de mitigación, ¿cierto? Aquí, hubo un quiebre, rechazo, mitigamos un modelo por otro modelo, ¿sí? Que al final, repito, ¿qué es lo que termina siendo un bloque de mitigación? Esto era un soporte anteriormente y aquí seguramente hubo varios toques, reventamos, patrón de falso quiebre, ¿sí? Y aquí que tenemos, lo que era anterior soporte ahora es convertido en resistencia, solamente que el bloque de mitigación nos permite saber el punto exacto en el cual nosotros vamos a colocar la posición, ¿sí? En cambio, si nosotros decimos que un soporte convertido en resistencia, en muchos de los casos, bueno, asumimos las mechas, algunos que asumen el cuerpo, hay unos que asumen entre los dos, hay unos que asumen como el punto medio, o sea, hay varias formas de poder asumir eso. El bloque de mitigación te da a ti el punto exacto para poder asumir una posición, asumir una operativa. Ok, pero digamos que tú tienes establecido este bloque y el precio está regresando, ¿no? El precio está regresando. Cuando regresa, la pregunta es, ¿dónde colocas la posición? Apenas hay un toque, cuando cruza el bloque, cuando el precio pasa 3 días ahí, 4 días ahí, 1 hora, 3 minutos, o sea, ¿dónde asumes la posición? La posición la asumes en el umbral de equilibrio, ¿sí? El umbral de equilibrio es el 50% del bloque, ¿no? Es el punto dentro del bloque que, entre comillas, debería presentar rechazo. Tú no quieres que el precio cruce ese 50%, porque puede llegar a ser cruzado por una mecha, pero no que cierre por encima. El precio puede llegar a ser cruzado por una mecha, pero no que cierre por encima. Necesitas que funcione a nivel de patrón de falso quiebre, ¿no? Recuerda, patrón de falso quiebre, hay un quiebre, ¿cierto? Pero no cierra por encima. Lo mismo pasa con este 50%. Puede llegar a haber un quiebre del nivel, pero no puede cerrar por encima de ese nivel. Vamos a ver un ejemplo con un modelo, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Y la importancia, o sea, lo que me parece crucial de todo esto es la importancia de por qué el 50%, puesto ya habíamos hablado con anterioridad en los videos con respecto al pullback al 50%, y ya yo he hablado del pullback, ay caramba, ya yo he hablado del pullback al 50%, ¿cierto? Ya yo he hablado de esto. Pam, pam, pullback 50%, tomamos la operativa allí, sobre todo si tenemos confluencia con otros contextos, y continúa al alza o bien continúa a la baja, ¿no? 50%, 50%, 50%. El punto de todo esto es que el bloque, el 50% del movimiento del bloque no es algo como mágico, único, preciado, ¿sí? Es algo que primero ya se había discutido con anterioridad, y cuando entendemos el movimiento fractálico del precio es que podemos apreciar por qué en efecto es importante marcar el 50% de los movimientos. Vamos a hablar de esto un poquito más a profundidad, ¿no? Aquí tengo una vela, un modelo, ¿no? Esto es una vela, digamos que esto es una vela mensual, o una vela semanal, o una vela diaria si se quiere, y yo mido, lanzo un Fibonacci desde la parte superior hasta la parte inferior, o viceversa, no importa, pero marcar el 50%, eso es lo que se quiere. Por ahora vamos a asumir que esto es una vela mensual, ¿sí? Vamos a ver qué dice acá. 50%, porque un bloque no puede ser penetrado por encima de esa marca o por debajo de esa marca. O sea, la pregunta es esta: ¿por qué no puede llegar a ser penetrado? ¿Por qué no puede llegar a ser quebrado por encima o por debajo de ese nivel? Porque en muchos de los casos simplemente yo digo, bueno, el 50%, y se asume que el 50% y ya. No hay como un pensamiento crítico, que fue lo que a mí me llevó a racionalizar sobre esto, sobre, coño, ¿por qué en efecto, por qué el 50%? ¿Por qué no el 60%? ¿Por qué no el 40%? ¿Por qué no el 20%? ¿Por qué el 50% exactamente? ¿Sí? Aparte que, bueno, ya sabemos que el 50%, a pesar de que esté en la herramienta Fibonacci, no es un número Fibonacci, ¿sí? Entonces, ¿por qué el 50% está en la herramienta Fibonacci que tiene la secuencia Fibonacci, pero no es un número Fibonacci?
¿Por qué la importancia del 50%? Y es cuando entramos en un tema de fractalidad, cuando todo termina siendo fractálico, cuando vemos movimientos repetidos en el tiempo y que en efecto todo eso tiene una consecución lógica. Vamos a seguir con el modelo. Este es el único patrón que necesita. Cuando estamos hablando del 50%, ¿sí? O cuando estamos hablando de porcentaje a nivel de movimiento, el único patrón que necesitas lo tienes en esta vela. Esta es la vela que necesitas. No necesariamente verde, puede ser de cualquier color, pero lo que me refiero es que aquí está toda la información que tú necesitas. No está en el indicador, no está en los soportes ni resistencias, no está en los bloques, no está en absolutamente nada. Está dentro de la vela. Adentro de la vela. ¿A qué me refiero con dentro de la vela? ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hubo transacción, ¿cierto? Aquí no hubo mucha transacción, aquí no hubo mucha transacción, pues son desbalances que ocurren, pero que el software los marca, que el precio llegó hasta ese nivel, pero aquí es donde ocurre la mayor cantidad de acción dentro de la vela, ¿sí? Es decir que si nosotros a nivel fractálico desmembramos esta vela, ¿sí? Si nosotros a nivel fractálico desmembramos esta vela, nosotros podemos llegar a tener que lo que ocurre arriba ocurre abajo, así en el cielo como en la tierra, ¿no? Digamos que esto es una vela mensual. Esta es la apertura de la vela mensual, este es el cierre de la vela mensual y aquí estamos marcando el 50% de esa vela, ¿sí? Digamos también, ¿sí? Que dentro de este patrón mensual que se está conformando acá, nosotros tenemos varias fluctuaciones de precio, ya las vamos a estudiar, ¿no? Pero dentro de esas fluctuaciones de precio, ¿qué es lo que ocurre dentro de esta vela mensual? Dentro de esta vela mensual, ¿qué hay? ¿Cuántas velas forman un rango mensual? ¿Cuántas velas forman una vela mensual? 4 velas semanales forman una vela mensual, ¿cierto? Estas 4 velas semanales que están acá forman una vela mensual. El 50% que tú marcas en una vela mensual se ve más o menos así en velas semanales, ¿sí? 4 velas semanales forman una vela mensual. Eso es lo fractálico, porque fíjate que abrió aquí, ¿cierto? Cruzó por encima, pero cerró aquí, ¿cierto? Cerró en este nivel que tengo acá. Si nos vamos a la vela mensual, al modelo de vela mensual que tenemos acá, cruza hasta el punto, ¿cierto? Cruza hasta el punto en cierto momento, abre aquí y cierra aquí, solamente que como estamos en velas mensuales, esto lleva un mes y en velas semanales se extiende un poquitico más, pero termina siendo exactamente el mismo patrón, exactamente el mismo patrón. Aquí está, ¿no? Cruzó por aquí, abrió en este punto, cerró en este punto. Pero el 50% sigue igual, el 50% sigue exactamente igual. Ahora, ¿por qué esto es importante? Si el precio retrocede a un bloque en temporalidades mayores, quiere decir que luego del quiebre en temporalidades menores y el precio volvió al rango de quiebre. Vamos a hablar un poquitico de eso, ¿no? Imagínate tú que tienes esta que es la primera vela mensual, ¿cierto? Y esta que es la segunda vela mensual. A ver, ya va. Vamos a bajar. Primera vela mensual, segunda vela mensual, se ve algo más o menos como esto, ¿sí? Esta es la primera vela que nosotros marcamos. Caramba. La primera vela que nosotros marcamos, ¿sí? Y esta es la nueva segunda vela, ¿no? Este es por lo menos enero y este es febrero, ¿cierto? Y digamos que en febrero el precio se desplomó, se desplomó. Esto, ¿cómo se ve en velas semanales? Esto como se supone que tienen que haber 8 velas, ¿cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Las primeras 4 del primer mes y las segundas 4 del segundo mes. Aquí tengo esta línea que está en el medio, es el 50% del bloque mensual. ¿Qué hubo acá? Hubo un quiebre del nivel, hubo un quiebre de estructura, te está marcando direccionalidad. El quiebre, puesto no hubo un patrón de falso quiebre, sino fue un quiebre con cierre, te está marcando direccionalidad. Es decir, que tú esperas que esta vaina continúe bajando, pero tú no vas a entrar persiguiendo el precio en este nivel. Tú vas a esperar que haya un pullback. ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar a extenderse ese pullback? Imagínate que en efecto estamos hablando de un bloque de mitigación, ¿sí? Y entonces esto viene siendo más o menos como así, pam, pam, y aquí entramos en el bloque de mitigación, ¿sí? Tú estás esperando que el precio retroceda hasta ese bloque de mitigación y llegue hasta el 50% de ese movimiento del bloque mensual,
¿sí? Tú no quieres que el precio cierre por encima de ese nivel. Tú quieres que el precio toque, lo cruce por un mechazo, si quiere o no, pero que no cierre por encima. Eso es lo que estamos esperando, ¿sí? Pero fíjate cómo se ve esto en velas mensuales, se ve así. En velas mensuales se ve así. En velas semanales se ve así. Tenemos más data, si se quiere. Tenemos más data para jugar. Tenemos más puntos de liquidez para nosotros poder entablar todo un análisis. Digamos que esto, ¿sí? Ahora se ve así, porque es una regresión en velas mensuales. Es una regresión en velas mensuales. ¿Hasta dónde regresó en velas mensuales? Hasta el 50%. 50% aquí, ¿cierto? Hubo, apertura, cierre, apertura, cierre por aquí abajo, apertura aquí, ¿cierto? Cierre aquí y fíjate que hubo toque al 50% del bloque. Toque al 50% del bloque. ¿Hubo cierre por arriba? No, no hubo cierre por arriba. ¿Cómo se ve esto en velas semanales? Así. ¿No? Es lo mismo, lo que pasa es que lo tengo que poner más chiquito porque la lámina no es tan grande. ¿No? Pero aquí tienes el primer mes, ¿sí? Aquí tienes el segundo mes y aquí tienes este nuevo tercer mes, ¿no? Que abre aquí, se extiende hasta este punto. Fíjate que seguramente llegado el 50% vas a ver este tipo de patrones, ¿no? En el que toca pero no cruza, cierra por encima, cierra por debajo, cruza por un poquito o cruza bastante. Aquí que tienes un patrón de falso quiebre, ¿cierto? Esta velita es la que te está marcando direccionalidad. Si esta señora cierra por arriba, quiere decir que en velas mensuales, también cerramos por arriba y el bloque pierde validez. Tú no quieres eso, el bloque pierde validez. Y no solamente que el bloque pierde validez, porque el hecho que cierre por arriba, y esto es algo importante, el hecho que cierre por arriba no quiere decir que no pueda volver a bajar. No quiere decir eso. Sino que ya no es nuestro punto de entrada. Aquí estamos siguiendo unos pasos, aquí estamos siguiendo un proceso. Ya no es nuestro punto de entrada, ya no es la operativa en la que el CryptoPana, por ejemplo, quiere estar. Quizás tú sí, quizás tú simplemente puedas alterar este acercamiento. Y quizás tú sí puedas estar dentro de ese... quizás tú sí quieras entrar dentro de ese movimiento, pero yo no. Yo no quiero entrar en ese movimiento, puesto hubo un quiebre de este nivel, ¿sí? Con un cierre por encima, lo que me indica a mí que en temporalidades mayores, porque el precio es fractálico, hubo un cierre por encima del bloque mensual, y si hay un cierre por encima del bloque mensual, quiere decir que aquí recogimos liquidez, pero hay un cierre por encima del 50% del bloque mensual, aquí hubo una búsqueda de liquidez, cierre aquí, estamos buscando esta resistencia. Eso es lo que me está diciendo el precio. El precio es un soporte, una resistencia, un soporte, una resistencia. Si encuentra resistencia en el 50%, entonces en efecto continuamos bajando. O eso es lo que yo espero, esa es la proyección. Porque así como el hecho que cierre por encima no indica que no puede volver a bajar, el hecho que cierre por debajo tampoco indica que va a bajar. Esto puede cerrar por abajo y subir, ¿cierto? Pero nosotros estamos apalancados en un fractal que ha sucedido con anterioridad, y ese fractal que ha sucedido con anterioridad se presenta más o menos de esta forma, ¿no? Un bloque de mitigación, el 50% del bloque de mitigación, y así es como nosotros nos patrocinamos, nos posicionamos previo momentum, post volatilidad. Previo momentum, post volatilidad. Eso es lo que queremos nosotros, muchachos. A ver qué más hay escrito aquí abajo. Fíjate que, mira, importante, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos allí? Order flow institucional. Ahí hay sell stops, ahí hay una piscina de liquidez, ahí hay un swing low. ¿Cierto? ¿Qué es esto? Sell stops, piscina de liquidez, swing lows, order flow institucional. Aquí nosotros también, esto también, el 50% del bloque mensual es punto de order flow institucional. El bloque mensual es order flow institucional, y aquí nosotros estamos esperando una aceleración de cash flow que no necesariamente tiene que venir, no necesariamente tiene que dar, pero el fractal así se ha manifestado en el pasado, y nosotros a través de estas consideraciones pasadas hacemos proyecciones futuras. Eso es lo que estamos haciendo acá, hacer proyecciones futuras, y si no funciona, por algo tienes tu manejo de riesgo, ¿sí? Para poder reducir ese nivel de pérdida. Aquí quebrar el nivel marcaría una voluntad de querer tocar la resistencia, ¿cierto? Querer tocar la resistencia, inclusive querer llevarnos estos highs que están aquí, ¿cierto? Para tomar un poquito más de liquidez y continuar a la baja. Inclusive hay una premisa que reza, ¿cómo es que? Entre los bloques, más allá de los bloques hasta los stops, ¿no? Más allá de los bloques hasta los stops, viene siendo la
la premisa. ¿A qué se refiere con esto? Que terminamos de cruzar los bloques y nos llevamos los stops para rescatar liquidez a la baja, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Por ahora concéntrense en que esto es lo que quieres ver. Esto es lo que quieres ver. Independientemente de las velas, esto es lo que quieres ver. Claro, cuando estamos hablando en velas de 15 minutos, velas de 1 hora, velas de 4 horas, hay un poco más de, entre comillas, ruido. No viene siendo ruido, sino que son movimientos que en efecto no se saben leer, puesto no sabemos cuál es el punto adecuado. Y por eso que en cierto sentido, es importante esperar por movimientos que sean de alta probabilidad. ¿Sí? Sean de alta probabilidad, sobre todo cuando estamos apalancados en temporalidades mayores, hay movimientos de alta probabilidad. A ver, ¿dónde nos quedamos? Quebrar el nivel marcaría una voluntad de querer tocar la resistencia, correcto. Ay. Y aquí, fíjate, quebrar el nivel marcaría una voluntad de querer quebrar la resistencia. Y aquí tenemos altos iguales, ahí hay liquidez, podemos llegar a buscar esa liquidez. Pero lo que yo espero es que se quede hasta allí y continúa la baja y rescate a estos señores que están acá. Eso es lo que estoy esperando en este modelo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a ver un ejemplo del umbral de equilibrio. Aquí está. También lo coloco por Twitter. Todo lo que uso por acá lo coloco por Twitter. Y si ustedes le dan al buscador hashtag, lo colocan ahí en el buscador de Twitter, colocan ahí numeral, hashtag, las 1000 gráficas, 1000 con número, y gráfica, por favor pongan la tilde a la primera A, porque hay muchos que me dicen, mira, busqué el hashtag, pero no me sale, coño, que no le ponen la tilde a la A. Entonces, ahí pueden encontrar todas estas gráficas o todos estos tweets que coloco a nivel explicativo, ¿no? Este tweet, a ver, ya, ¿qué es lo que digo allí? El oro, el SAU, respetando el bloque de 4 horas y su umbral de equilibrio. Esto te dicta direccionalidad. Aquí está, ¿no? Esta es la gráfica que ya hay. Fíjate que aquí tengo el bloque, ¿cierto? No, esto no es un bloque de mitigación, esto es un bloque, ¿cierto? Un bloque de órdenes en este nivel, ¿sí? ¿Y qué es lo que busco allí? Equilibrio. ¿Cómo lo ubico? Lanzo un Fibonacci desde aquí hasta aquí y listo, ahí está el punto de equilibrio. Respetó una vez, respetó 2 veces, no hay cierre por encima y esto es en velas de... Bueno, aquí no se ve. Ah, bueno, pero aquí dice bloque a 4 horas, bloque a 4 horas, aquí está. No hay cierre por encima, direccionalidad. Aparte que para este momento el oro está destinado a continuar su pequeño movimiento bajista. Yo no espero que el oro baje más, ¿cierto? De los niveles, o sea, baje o sea, un movimiento tan profundo a la baja, pues yo no espero que el dólar crezca tanto, ¿no? Ahora, como en una inyección de liquidez tan violenta como la que está sucediendo, hay ciertas consideraciones que tomar allí, pero ya hablaré de eso. Creo que esta semana puedo sacar una actualización semanal. Vamos a ver si me da tiempo para poder hablar de puntos importantes, ¿no? Ahí está otra gráfica, pero fíjate, esto es en criptoactivos, esto es en Tron dólar, ¿no? Tron dólar, esto gráfica ya tiene bastante tiempo, esto fue para el 17 de junio de este año, más o menos, ¿no? También lo pueden encontrar por Twitter con el hashtag, hashtag las 1000 gráficas. Fíjate que sobre el 50% del rango, ¿no? El precio se mantiene sobre el 50% del rango, ¿cierto? Este rango que tengo acá, aquí marco esto como un exceso. Fíjate que el precio quebró, ¿sí? Regresó y cerró por encima. Y después de que cerró por encima, fue a buscar la resistencia. Y luego eso se mantuvo por encima del 50% del rango, ¿cierto? Hubo un quiebre, se mantuvo por encima del 50% del rango, hubo otro quiebre, aún por encima del 50% del rango. Aquí está la zona de los bits y ahí es donde nosotros colocamos nuestra posición. Esto es algo que se cumple siempre, puesto el algoritmo siempre funciona de la misma forma. Sí, es algo que tenemos que entender, pero termina siendo que ese bloque, que ese nivel del 50% funciona en ciertos casos como soporte, si el precio viene por arriba, o como resistencia, si el precio viene por abajo. Lo que queremos es que ese nivel de soporte o resistencia no sea quebrado, ¿sí? Porque es donde nosotros tenemos la ventaja competitiva ideal. Fíjate que en este caso pasa exactamente igual, ¿no? Aquí, esto viene siendo también en criptoactivos. ¿Y por qué lo hago en criptoactivos? Fíjate que venimos desde Forex, pasamos por el oro, ahora entramos a un activo no sé, tan bajo de valor en dólar como lo puede llegar a ser Tron, y ahora estamos en el par BNB-BTC, ¿no? Ni siquiera con dólar, sino con, o sea, un par que no tiene absolutamente nada que ver con el dólar. También se presenta la misma eventualidad, puesto aquí tengo el 50% de mi rango, esta línea que está aquí en el medio, ¿cierto? Fíjate cómo quiebro por arriba,
vuelvo al 50%, lo quiebro, cierro por abajo, 50% otra vez, tengo esto, tengo este bailecito allí. Tú no quieres eso, tú no quieres eso. O sea, una vez que el nivel no es respetado, tú no quieres eso. Tú quieres simplemente que cuando esto ocurre, cuando tienes un nivel de 50%, el precio está bailando así sobre ese nivel del 50%, tú simplemente esperas que haya un quiebre del bloque, ¿cierto? A pesar de que ya lo hubo con anterioridad, haya una regresión, ¿sí? Y en ese proceso de regresión tú no entras, pues ese nivel no fue respetado con anterioridad. Tú simplemente esperas que el precio se vaya y empiezas a entrar en otros patrones a considerar dentro del movimiento tendencista, ¿no? Otro 50%, otro 75%, otro bloque, otra resistencia, etcétera, etcétera. Pero ya cuando el nivel es como peloteado, como lo está haciendo como lo estaba haciendo en este punto, y fíjate, esta gráfica es bastante vieja también, 20 de mayo del 2019, ¿no? Pero también la puedes encontrar. Hashtag las 1000 gráficas sirven como modelos explicativos, sobre todo para este tipo de casos, ¿no? En el que algunas veces simplemente las cosas no son perfectas, ¿sí? Y simplemente se puede haber tomado una posición, fíjate por lo menos acá, ¿no? Quiebre aquí, retroceso, ¿sí? Retroceso hasta el 50%, rechazo. ¿Qué es esto? Esto es un swing low, lo que se está formando acá. Un swing low, 50%, rechazo, ni siquiera lo tocó, pero hubo un rechazo. Fíjate, esta es una vela de rechazo, esta que está aquí. Alguien pudo haber tomado una operativa larga en ese momento, ¿cierto? Alguien pudo haber tomado una operativa larga en ese momento y coño, anticipando lo que el CryptoPana le enseñó. Y esto me parece bueno que lo haya visto justamente ahorita, me parece bueno, porque se da a conocer que en efecto la estrategia no es infalible y tu rentabilidad no va a venir de lo bueno que seas copiándome a mí, ¿cierto? Porque en muchos de los casos va a fallar, porque el sistema falla, mi estrategia también es falible. Tú vas a ser rentable en tanto y en cuanto, cuando no funcione la posición, sepas manejar tu riesgo. Sepas controlar tu riesgo al 2% por operativa y la próxima posición que tomes que sea rentable, ¿cierto? Sepa sacarle el mayor provecho posible. Pues a mí no me pagan por estar en lo correcto, a mí me pagan por sacar la mayor cantidad de dinero cuando me apalanco a favor del movimiento que estaba esperando en ese momento. Y eso es algo que hay que tomar en consideración. Ya para terminar, vamos a volver al ejemplo del dólar canadiense. Sí, aquí nos quedamos, ¿no? Este es el umbral de equilibrio. A ver, aquí está. Fíjate, ahí está el umbral de equilibrio. Velas mensuales. Y aquí estoy cerrando un gap de valor justo mensual, ¿cierto? Pequeño quiebre del 50%, pero no hay cierre por encima. Eso es lo importante. No hay cierre por encima del nivel. A ver cómo continúa esto. En semanal tenemos claro rechazo de la zona de confluencia. Allí vemos un clásico patrón, de cacería de liquidez en forma de patrón de falso quiebre en velas semanales y posible swing high sin confirmar. Allí tenemos direccionalidad. A ver cómo se ve esto. Hay varias cosas a considerar dentro de esta gráfica, ¿sí? Comenzando por aquí. El swing high sin confirmar es en temporalidades mayores, pero en temporalidades menores claramente ya debe haber un swing high, fractalidad. O sea, si tú tienes un swing high en velas semanales, ¿cuántas velas diarias se necesita para conformar una vela semanal? 5, ¿cierto? Porque en el caso de Forex, 5, de lunes a viernes, ¿cierto? Quiere decir que si tú tienes un patrón de falso o un swing high sin confirmar en temporalidades mayores, seguramente o en velas diarias o en velas de 4 horas ya tienes un swing high confirmado, ya tienes un proceso de entrada, ¿sí? Porque esta es la importancia cuando estamos hablando de reducción de fractal, minimizar riesgo, ¿no? El proceso RFMR. La idea dentro de la reducción de fractal y la minimización de los riesgos es meternos lo más posible dentro del movimiento, dentro de lo que está ocurriendo ahorita en el mercado, en orden de poder agarrar el movimiento apenas está empezando. Los movimientos siempre empiezan por abajo y terminan por arriba. No siempre empiezan en temporalidades menores y terminan en temporalidades mayores. Eso es lo que queremos hacer nosotros, atrapar el movimiento previo momentum, porque el momentum se obtiene cuando ya tú ves el movimiento en velas mayores, cuando ya tú ves una extensión en velas semanales, es porque es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Tú tienes que agarrar ese movimiento aquí, apenas están haciendo, virgencito, lo tienes que agarrar ahí, apenas están haciendo ese movimiento.
confirmación de entrada viene dada gracias a retroceso en zona de order flow institucional, gap de valor justo mensual, bloque de mitigación semanal, gap de valor justo diario, y también con la vela que presenta patrón de falso quiebre en temporalidades mayores por acercamiento fractálico, también presenta entrada de cash flow interbancario en temporalidades menores. Debería decir acá, quiere decir TM en minúscula. Vamos a poner TM. Ay. TM. Perfecto. IBDA está elaborando liquidez. En este punto, fíjate esa vela que tenemos allí. Es bastante interesante el análisis de esa sola vela que tenemos allí. Esa mecha gigante que hay allí, que es una vela semanal, ¿sí? En velas de 4 horas, eso es un rango claro que se está formando allí. Un rango claro, que es el rango que veníamos hablando con anterioridad aquí arriba. A ver, un momentico. ¿Dónde está el rango? Aquí. Esa vela no es esta vela. Esa vela es como todo esto. ¿Sí? Rango. Hay un quiebre, ¿cierto? Parte de la vela se extiende, hay un quiebre y aquí tenemos ya en velas diarias, para este momento ya teníamos casi el swing high confirmado. Y en velas de 4 horas, eso está más que confirmado. Eso está más que confirmado ese swing high, ¿cierto? Y ahí es donde colocas tu posición en velas de 4 horas. Y por eso es que según el acercamiento del profesor Alexander Elder, ¿no? En el libro de Vivir del Trading, él habla mucho de esto, ¿no? De la importancia de usar velas superiores. Él habla de 3 temporalidades. Creo que yo he hablado de ese libro antes, ¿no? Muy bueno, si no se lo han leído se lo recomiendo. Entonces IBDA está elaborando liquidez en ese momento, está construyendo la liquidez, está generando el proceso, el retailer. ¿Qué es lo que está viendo el retailer? Coño, hay un proceso de recuperación. Hay un proceso de recuperación, eso es lo que está esperando el retail, eso es lo que está viendo él. No, él está viendo esto. Una línea diagonal. Vamos a borrar esto. Ay, caramba. Él está viendo esto. Una línea diagonal. Punto. Ahí está. Una línea diagonal al alza. Eso es lo que está viendo él. ¿Sí? Y si nos vamos a velas menores, a velas diarias, otra vez, ¿qué es lo que está viendo el retailer? Tenemos que pensar como el retailer. No para actuar como ellos, sino para saber qué están haciendo. ¿Qué está viendo él aquí? Un bull flag, ¿sí? Un banderín alcista, como le llamarían, ¿no? Un banderín alcista. Esto se supone que pausa, continúa. Eso es lo que está viendo el retailer. El retailer no está viendo esto, el retailer no está viendo esto, el retailer no está viendo gaps de valor justo, no está viendo patrones de falsos quiebres, no está viendo los bloques de mitigación, el retailer no entiende order flow institucional, no entiende de cash flow interbancario, no entiende algoritmo interbancario, no entiende de premisa macro, no entiende absolutamente nada. El retailer lo que hace es copiar, huevón, ¿me entiende? ¿Y qué es lo que está copiando? Esto. Mira, esto subió, esto cruzó, se supone que... para ver, aquí creo, si la vista no me falla... Bueno, en velas de 4 horas seguramente sí se puede apreciar como mejor, ¿no? Pero aquí como una especie de pequeño, siendo esta la cabeza, hombro invertido, ¿cierto? Inclusive se puede llegar a apreciar algo así. Pero lo cierto es que el retailer está buscando excusas para que esto siga subiendo, ignorando todo lo demás. Ignorando absolutamente todo lo demás. Y eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Ignorar. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que tenemos que estar pendiente, que es el order flow institucional, el cash flow interbancario. Y también tenemos que estar pendientes de qué coño es lo que está viendo el carajo que se supone que sabe hacer trading, ¿no? Esto. Esto es lo que están viendo ellos, muchachos. Esto es lo que están viendo ellos. Un banderín. Y se supone que esto continúa. Al infinito y más allá. Y resulta que no es así. ¿Por qué? Porque están ignorando premisas básicas de mercado. Están ignorando a los hacedores de mercado, brother, a los hacedores de dinero, ¿sí? ¿Y cómo tú sigues a los hacedores de dinero? A través de la premisa macro. ¿Ok? En el dólar canadiense, en velas diarias, se enseña cómo se cierra un gap de valor justo, mientras que la liquidez proporciona direccionalidad mediante una gigante zona de confluencia en TM. Esa gigante zona de confluencia es lo que nosotros llamamos una resistencia gigante. Una resistencia gigante, y a través del order flow institucional, a través del cash flow interbancario, ubicamos niveles para hacer los puntos exactos de entrada para asumir la posición. Al 90% del descuento del modelo de order flow premium descuento, sigo esperando el NFP de la semana. Sin embargo, ya las cartas están echadas. En este momento yo estaba esperando
los datos del desempleo en Estados Unidos. Sí, para ese momento yo estaba esperando los datos del desempleo en Estados Unidos. No los esperé. Yo asumí la posición sin que salieran los datos. Sí, y ya vamos a hablar de eso, creo que ahorita o en el video siguiente. A ver. Ahí está, donde pongo el ojo pongo la bala. La idea es que el modelo de Order Flow Premium Descuento, la idea del modelo de Order Flow Premium Descuento es saber los puntos óptimos de entrada acorde a la direccionalidad basada en liquidez y el Order Flow institucional. ¿Se entiende? En otras palabras, quieres buscar los pullbacks, fíjate que aquí lo simplifico, quieres buscar los pullbacks más profundos en descuento para mejores riesgos asimétricos. Los que no saben qué son los riesgos asimétricos, también se los voy a dejar abajo en la descripción de este video. Ahí está, ¿no? Patrón de falso quiebre, gap de valor justo diario, gap de valor justo mensual, bloque de mitigación semanal. Ahí está la vela. Victoria. Cuando tú ves esto, es cuando el retailer llora. Ahí, si tú guardas silencio ahorita no hagas bulla, todavía lo puedes escuchar llorar. Si guardas silencio, todavía lo puedes escuchar llorar, porque no saben qué pasó. No entienden el order flow institucional, no entienden las primeras zonas de confluencia, no entienden premisas básicas de mercado como la teoría de soporte y resistencia, no están pendientes del macro, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración nosotros, muchachos. Fíjate acá, ahí está la posición, ¿cierto? Ah, sí, es cierto. En el video consiguiente ya voy a hablar la razón de entrada, ¿sí? ¿Por qué asumir de dónde salió este bloque, esta línea púrpura azulesca que hay acá? ¿Qué es lo que hubo dentro de este cuadrado verde que hay acá? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que me llevó a tomar la posición? ¿Por qué mi stop loss está donde está? Voy a hablar de todas esas consideraciones, puesto ya estamos hablando de puntos de entrada, ¿no? De ya asumir la posición per se. Fíjate que aquí tengo mi primera zona de confluencia. Si sigues el hilo por Twitter, vas a ver que llegó a la primera zona de confluencia. Hubo un movimiento consolidativo a nivel de IPDA y posteriormente segunda zona de confluencia. Y repito, si guardo silencio, los escuchas llorar. Esto ha sido todo por el video del día de hoy, muchachos. Espero que en efecto les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, objeción, crítica, me la dejan abajo en los comentarios. Si te gustó, dale durísimo al pulgar de me gusta. Y bueno, y si no te gustó, dale durísimo al pulgar de no me gusta también. No hay ningún problema con eso. Todos los links importantes se los voy a dejar abajo en la descripción del video. Así como también pueden encontrar la página web, pueden encontrar el canal de Telegram, el grupo de Telegram también, Twitter, todo eso lo pueden encontrar abajo, muchachos. Sin más nada que agregar, el CryptoPana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.